¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo les va? Dios los bendiga. Bienvenidos a una cápsula más de miércoles por la noche. El día de hoy tenemos Cruzando en Seco. Quiero que me acompañe por favor a Josué capítulo 3. Vamos a ver versículos del capítulo 3 y el capítulo 4 de Josué, del libro de Josué. Pero la idea básicamente es esta. Ya Josué era el líder del campamento. Ya Moisés había muerto. Ya Josué estaba a cargo de todo el pueblo, y el Señor le dice: ¿sabes qué? Te voy a poner delante de todos y voy a hacer que te respeten así como respetaron a Moisés, y voy a demostrar que estoy contigo, y así que vas a cruzar el río Jordán. Y de hecho en el río Jordán se da una situación, una historia muy similar a la que vivió el pueblo de Israel con Moisés al cruzar el Mar Rojo. Entonces toca cruzar el río Jordán y él le dice que ponga delante el arca del pacto porque el agua se va a dividir. Así que el versículo 10 dice: Dios nos ha prometido que a medida que avancemos, está hablando Josué, versículo 10, Dios nos ha prometido que a medida que avancemos, Él irá desalojando a todos los habitantes de Canaán. Y es que la tierra prometida era la tierra de Canaán, y el Señor les prometía a ellos que conforme ellos iban avanzando se iban a ir abriendo caminos, y parte de ese abrir caminos era precisamente el río Jordán. Y dice: ustedes verán que el Dios vivo nos acompaña cuando el cofre del pacto del dueño de toda la tierra, o sea de Dios, cruce el Jordán delante de ustedes. Y resulta que, efectivamente el pueblo empieza a avanzar, el arca del pacto empieza a entrar al río Jordán, y dice la Biblia que cuando ellos ponen un pie en el agua automáticamente se detiene, se corta como unos kilómetros a la izquierda más o menos de que lo que ellos iban a pasar, y el resto del agua se fue y quedó en seco la cuenca del río. Y dice: mientras todo el pueblo de Israel cruzaba, en el versículo 17, mientras todo el pueblo de Israel cruzaba sobre terreno seco, los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto de Dios se detuvieron en medio del Jordán hasta que todos terminaron de cruzar. Y dice la Biblia entonces que pasa de esta manera: está el hueco del río, ellos entran al agua, el agua deja de correr, el resto de agua se va, así que queda en seco por completo. Y mientras los sacerdotes están con el arca del pacto dentro de la cuenca del río, todo el pueblo cruzó. Todo el pueblo fue cruzando hasta que llega el momento en el que ya el último del pueblo termina de cruzar, y entonces Josué le dice a los sacerdotes: listo, ya pueden salir. Y ellos salen con el arca del pacto de la cuenca, y entonces el agua vuelve a correr y vuelve a correr, y eso es una demostración del poder del Señor muy clara para el pueblo. Así que el pueblo de Israel pudo vivir una experiencia nueva del poder del Señor, pero muy similar a la que había vivido su generación anterior. Recordemos que Dios le dijo al pueblo de Israel: ¿saben qué? Todos ustedes se van a quedar y solo su siguiente generación va a llegar a la tierra prometida. Así que la generación que había vivido lo del Mar Rojo, ya no quedaba ninguno, y solamente quedaba esta nueva generación que no había vivido algo extra, o algo así, algo tan maravilloso. Y luego en el capítulo 4, cuando ya terminan de cruzar, dice, cuando ya iban a terminar de cruzar, dice: Josué llamó, versículo 4 del capítulo 4, Josué llamó a los 12 hombres que había elegido y les dijo: vayan hasta la mitad del Jordán, delante del cofre del pacto de Dios, y saque cada uno de ustedes una piedra del río, una por cada tribu de Israel, y échesela al hombro. Con estas piedras harán un monumento, y cuando sus hijos les pregunten qué significan, ustedes les dirán que cuando los sacerdotes entraron al río del cofre del pacto, las aguas del Jordán dejaron de correr. Así que estas piedras les recordarán siempre a los israelitas lo que Dios hizo aquí. Y ahí sí, el versículo final del capítulo 4 dice, el 24 dice: lo hizo para que todos los pueblos de la tierra sepan que nuestro Dios es poderoso, y para que ustedes le honren siempre. Entonces ahora sí tenemos ya la historia completa. El pueblo de Israel va a cruzar, el arca del pacto entra en el río deja de correr, el resto del agua se va, cruzan en seco el pueblo,
envían a un hombre por cada tribu, un hombre por cada una de las 12 tribus, y recogen una piedra y la sacan del río para hacer un monumento. Ahora sí, el arca sale, el resto del agua sigue corriendo y todo vuelve a la normalidad, pero ahora tienen 12 piedras con las que van a hacer un monumento, pero tiene un propósito ese monumento. Y ese monumento dice es, cuando sus hijos pregunten, ¿y por qué esas piedras? Bueno, son piedras que sacamos del Jordán cuando el Señor detuvo las aguas para ayudarnos a pasar. Y aquí viene algo que quisiera que entendiéramos de aplicación para nuestra vida. Pueden haber problemas complicados, estamos viviendo una pandemia, ya pareciera que la estamos pasando, pero no porque el virus ha desaparecido, sino porque hemos aprendido a vivir ahora con la existencia del virus. Tenemos mascarillas, siempre andamos con una mascarilla, siempre andamos ahora con alcohol, ya estamos mucho más acostumbrados a tener cierto distanciamiento, bueno, por ahí con ciertas excepciones, pero bueno, buscamos la manera de vivir una nueva realidad. Y esta nueva realidad es como el pasar por el río. Ok, ya estamos pasando el río, pero la gran pregunta es, ¿qué piedra vamos a sacar para dejar luego como monumento? Y cuando nuestros hijos nos pregunten, papá, ¿y por qué esto? Bueno, porque el Señor hizo algo maravilloso durante una pandemia, o hizo algo maravilloso en una época en la que papá y mamá estuvieron sin trabajo, o hizo algo increíble cuando yo estuve enfermo, o cuando tú te enfermaste, o alguna cosa que puede ser una realidad en tu familia. No tiene que ser necesariamente con la pandemia, puede ser algo que pasó hace tiempo, puede ser algo que todavía esté por pasar, o algo que quizás esté pasando ahora, pero no tenga que ver con la pandemia, pero están pasando por una crisis o algo, y el Señor se está mostrando real en tu vida. Pero cada vez que tengamos un momento en el que los números no están a nuestro favor, pero el Señor obra de manera maravillosa, yo les recomendaría siempre quédense con algo que les recuerde ese momento, que les recuerde que el Señor no los abandonó. Así como el pueblo de Israel sacó esas 12 piedras y dijo, voy a erigir un monumento y voy a tener algo que me recuerde que el Señor estuvo aquí. Eso también tenía un doble propósito. El propósito número uno era que las generaciones estuvieran conscientes de las maravillas que Dios había hecho con el pueblo. Pero el propósito número dos era que otros pueblos supieran que Dios estaba con ellos. Así que también te va a servir si tienes algo que pueda ayudarte a recordar cuando mañana viene un vecino, un amigo, un tío, un familiar lejano y te dice, bueno, ¿y por qué esto? Bueno, ¿sabes qué? Porque el Señor estuvo conmigo en A, B situación. Siempre quedémonos con lo que el Señor hace en nuestra vida para testificar. Ese es el propósito de la pequeña cápsula del día de hoy. Que entendamos que debemos mantener cosas que nos recuerden lo maravilloso que ha sido Dios en nuestra vida para que siempre podamos testificar. Casa adentro, pero también casa afuera. Que podamos testificar del inmenso amor de Dios, de cómo nos restaura, de cómo nos sacó del alcoholismo, de las drogas, de restaurar el matrimonio, hubo sanidad, hubo provisión cuando pues no hubo trabajo, etcétera. No sé, lo que el Señor haya hecho en tu vida, porque es tan larga la lista de cosas que Dios hace en la vida de sus hijos, que pues no me puedo poner a enumerarlas todas. Pero hay una clave en el momento en el que ellos pasaron el río Jordán, y es porque quizás tú estás pasando en este momento por una crisis. El arca del pacto se quedó en medio del río mientras todo el pueblo pasó, y los sacerdotes estaban cargando el arca mientras el pueblo cruzaba. Y esto en la vida familiar tiene una doble función. Bueno, primero, el Señor debe ser el centro de nuestra vida cuando pasemos, no solamente en los momentos difíciles, pero aún más cuando estemos en un momento complicado. El Señor y la presencia de Dios tiene que estar en medio de nuestra vida siempre, con mayor razón en medio de una crisis, para que sea Él el que nos guíe y el que nos vaya abriendo camino, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Y lo segundo, papá, mamá, conviértete en ese sacerdote que en medio de la crisis cargues el arca del pacto. Y sí, yo me imagino a los sacerdotes mientras todo el pueblo cruzó, porque eran bastante gente, no eran 5 gatos que estaban cruzando, era un chorro de gente. Y los sacerdotes ahí
cargando el arca, que no era liviana, pero era la presencia misma del Señor. Y entonces ellos estaban ahí, y durante todo el tiempo que tomó, vamos a aguantar para que el resto pase, vamos a soportar para que el agua siga detenida, no porque lo hiciera yo, sino porque estoy sirviendo de instrumento y de levantar la presencia del Señor y de ponerla en el centro de mi vida mientras pasa la crisis. Quizás estás aguantando tú ahora, pero dices, ya no sé cuánto más vaya a aguantar. Bueno, pídele fuerzas al Señor para poder hacerlo. Enfócate en su presencia y en su amor para resistir por los más pequeños de tu casa, o quizás por el resto de tu familia, o quizás tus papás que están viendo tu ejemplo de cómo pasas una crisis, para ellos también sumarse. Porque esto no tiene que ver solamente con, papá y mamá de los niños. No, a veces también tú eres un adulto cuyos padres mayores están viendo en ti el ejemplo de fe, para poder ellos también seguir. O ellos ya no se sienten con tantas fuerzas, pero se animan con tus fuerzas para también ellos responder a sus crisis. O un tío, un hermano, pero alguien más está pasando por el agua mientras tú sostienes la presencia del Señor en medio de tu familia, en medio de tu hogar, en medio de tu círculo. Sirve de sacerdote, sirve de ejemplo y también sirve de testimonio vivo dentro y fuera de casa de lo que el Señor hace, ha hecho y hará en tu vida. Eso tenía para el día de hoy. Espero que te sirva, espero que bendiga de alguna manera tu vida y que lo puedas compartir con más personas para que puedan siempre poner al Señor en el centro de cualquier situación. Así que si este video te gustó o algo, bueno, pues compártelo con más personas. Puedes seguirnos en nuestras redes. Tenemos YouTube, Facebook, también tenemos Instagram. Este sábado 31 vamos a tener un evento con los jóvenes, así que es a las 5:30. Espero que puedan asistir. Si tienes un joven que pueda asistir, vamos a estar esperando. Nuestros domingos tenemos nuestros cultos presenciales a las 9:30 y 11 de la mañana. Que Dios te bendiga.